¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hoy vamos a empezar un nuevo episodio. Ahí ya corregí había puesto dos veces el episodio 7, el último es el 8, este es el 9. El 9. Y además quería, en una fe de ratas, digamos, decirles que en uno de los videos últimos cometí un error gramatical, o digámoslo, porque dije, por ejemplo, terminé una palabra con N cuando no correspondía, como si dijera infórmense y era infórmese, o sea, los errores. Después, supongo, espero que la abuela intervenga pronto, pero mientras tanto vamos a ir mechando con algunas cosas. Por ejemplo, en el 2013, quería iniciar hoy no hay fotos por ahora, en septiembre de 2013 yo le hice una carta a mis nietos, a los 8 nietos que tengo, gracias a Dios, que tenemos. Espero que lo hayan leído, o algunos quizás no lo hayan leído. Igualmente lo quiero dejar acá ya en el video con un mensaje que a mis 8 nietos. Y el escrito dice así: esta es una reflexión que estoy elaborando hace un tiempo y pensando en ustedes, a quienes no solo quiero, sino también los valoro muchísimo por las buenas personas que son. Esto que les voy a comentar no es ningún consejo, sino tan solo un pequeño aporte de mi parte. ¿Quién es uno para dar consejos, cierto? El tema quizás resulte un tanto complejo o demasiado simple. Modestamente, lo que trato con mucha modestia, valga la redundancia, es intentar cómo se puede ser feliz en la vida. Cosa difícil. Siempre vamos a tener momentos alegres y tristes. Aquellos nos hacen felices, estos no, y generalmente son los más. Si uno analiza la corta vida de algunos de ustedes, habrá visto que generalmente son más los momentos de tristeza o de pasividad o de estatismo, en vez de esa risa alegre, pero que sale de un chiste, un momento feliz que uno pasa. Igualmente la vida tiene, esto es acotado a la carta, la vida nos depara que generalmente nos acordamos los momentos más felices. Es una gratificación que nos da la vida. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, a mi entender, y pasado ya, en este momento decía los 70, ya pasado los 80 años de vida, pienso que todo pasa por nuestra mente y nuestro corazón. Y la cuestión es por cuál de los dos nos dejamos llevar. La mente actúa con una mayor amplitud de elementos. Por ejemplo, generalmente lo hace por situaciones que rememora o en el mismo momento que algo sucede y utilizando casi siempre los 5 sentidos. En cambio, el corazón reacciona aunque actúe en un solo sentido. Por ejemplo, ante un llamado telefónico solo actúa el oído. Sin embargo, nuestro corazón puede alegrarse o entristecerse con lo que escucha. Si se alegra, juntos, corazón, mente y cuerpo están dichosos. Mientras, si es algo triste, ocurre la inversa. Entonces, lo que creo es que en la vida hay que priorizar lo que siente el corazón y dejarse guiar por él, y no lo que piensa la mente. Si uno toma las decisiones en su vida priorizando los dictados del corazón, le puede ir bien o mal.
Pero siempre habrá actuado con sentimientos y no con sentidos. Esto te hará vivir en paz. Termino emulando un pensamiento del apóstol Pablo, que llegando al apóstol Pablo, que no conoció a Jesús en persona, para los que tenemos fe va este mensaje, pero fue uno de los, después de él, cuando se cayó el caballo, todo eso que lo pueden, todos lo conocen, vino la conversión y fue el mayor defensor y divulgación de la buena noticia, del Evangelio, ¿no? Y él, cuando ya estaba cerca de su muerte, o presentía que faltaba poco, llegando al final de mi vida, dijo: creo haber librado el buen combate. Entonces, lo importante, digamos, que como corolario, que tampoco está en la nota que escribí en aquel entonces, está eso, ¿no? Uno cuando no sabe cuándo es el final de su vida, pero vivió de tal manera de que todo lo que vivió hasta ese momento, sea cuando fuere, uno lo hizo priorizando el bien sobre el mal, ¿eh? O sea, a eso se refiere el buen combate. Bueno, acá dejamos por un momento y ya volvemos más tarde. Gracias. Hola, ¿qué tal? De nuevo acá. Bueno, cambiando totalmente el ángulo de lo que estábamos conversando, les voy a contar una anécdota que nos sucedió que tampoco nos olvidamos. Resulta que una vuelta nos habían invitado a no me acuerdo si era un casamiento, bueno, una fiesta. Y fuimos con la abuela, no me olvido que todo de traje, ¿no? Bien con corbatí, corbata, la abuela vestida, si yo mal no recuerdo, era un vestido que tenía tornasolado, medio tornasolado, pero de fondo violeta, muy elegante iba la abuela. Resulta que cuando llegamos a la fiesta, todavía no había empezado, no llegó temprano, y entramos en un salón enorme y había algunas mesas, o sea, se entraba a un hall enorme y después había como otra ala donde estaba. Y había algunas mesas que ya estaban ocupadas de gente que había llegado antes. Y en ese momento pasan un tema, estaban pasando música ambiental, pasan un tema que es ahora les voy a pasar, esperen porque este no, un tema que es este. Hoy me sale medio mal la cosa. Esperen porque estoy con la computadora. Ya estamos, emitimos los anuncios, porque ahora terminé con anuncios. Y estaba sonando este tema. Nosotros lo hemos bailado muchas veces. Este tema es Charmaine, de Billy May, ¿no? Lo pueden encontrar en YouTube. Tema viejo. Y resulta que con la abuela nos pusimos a bailar. Le digo, vamos a bailar, ya que estamos, no había nadie, ¿viste? Estaba todo el salón vacío. Y bueno, nos pusimos a bailar. La verdad que bailábamos bastante bien. Pero la anécdota, lo que termina, y por eso no nos olvidamos de esto, es que cuando termina el tema, ¿no? Toda la gente que estaba ahí se puso a aplaudirnos, ¿no? O sea que mal no habíamos bailado. Es un comentario nada más. Muy lindo fue esto. Los dejo con esta musiquita y volvemos.
gente, continuamos. Ahora vamos con algún material fotográfico. Quería comentarles, vamos a ver algo de la Segunda Guerra, muy poco, nada más que titulares, y lo de Malvinas, que es lo que nos interesaba, como es un tema bélico, por eso quería, por ejemplo, acá tenemos que está cuando ya termina la Segunda Guerra, ya está terminando. Este es el diario Crítica. Ahí está. Bueno, y habla de todo que se entrega a la escuadra, a la aviación, etcétera, etcétera. Ahora, cuando empezó la guerra, vamos a tener esto. Cuando empezó. Esto en el 41. Este es un diario que se editaba en Buenos Aires. Ahí tienen la fecha, el 41. El Pampero. Bueno, acá es cuando empiezan a bombardear Londres, ¿no? Distrito entero, bueno, bla, bla, todo lo referido a la guerra, ¿no? ¿Qué pasa? Argentina se mantuvo neutral, pero cuando ya habían entrado los aliados en Europa, y ya prácticamente faltaba muy poco para terminar la guerra, ¿qué pasó? Pasa esto, ruptura con Berlín y Tokio. Adjudicaron que había unos espías acá, entonces en ese momento que estaba el general Ramírez, estaba al frente del gobierno, declara la ruptura, ¿no? O sea que prácticamente era como poco después de declarar la guerra, cuando ya estaba todo casi terminado. Esto lo traigo como comentario porque cuando hablemos de Malvinas ahora, vamos a ver qué pasaba también. En este caso, desde el inicio de la guerra, tanto Canadá, por ejemplo, como Brasil, ofrecieron tropas y inclusive, aunque fueron Brasil no con mucha cantidad, pero ellos pelearon la Segunda Guerra a favor del lado de los aliados, ¿no es cierto?, de Occidente, entonces contra Alemania. Entonces, por eso se ve que, por eso después de la guerra, se miró siempre, las potencias miraron siempre con más simpatía, digamos, a los gobiernos de Brasil que a los de Argentina, por esa neutralidad absurda, pero como había intereses con los alemanes acá, entonces por eso se produjo esta situación. Bueno, estos son ahora vamos a pasar a Malvinas. Y acá llegamos a Malvinas. Ustedes fíjense, 2 de abril, ¿no? 2 de abril de 1982. Bueno, acá es cuando se invadió a las Malvinas. Las secuencias de esta revista Somos, de la editorial Atlántida, era bastante oficialista. Y tenemos más o menos las tapas. Pero tenemos el 2 de abril, después tenemos el 9 de abril, está ahí 9 de abril, donde ya se había tomado, estos son los ingleses, que era una guarnición que había en las islas. Después empezaron las negociaciones, porque se pensaba que no iban a venir los ingleses, ahora después voy a contar algo. Y ese es Hay, el de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, y Costa Méndez, un hombre bastante inteligente, que era el de Argentina, que están intermediando supuestamente los Estados Unidos para que no se declarara la guerra. Después tenemos, ya en el conflicto, estamos el 23 de abril, ahí tienen, en realidad empezaron en mayo las operaciones militares. Y acá estaban las negociaciones todavía, y está la Thatcher, la dama de hierro, que ahora también vamos a contar algo,
y estaba el general Galtieri, el borracho, que era medio borrachín. Y ya en la del 14 de mayo, en la edición del 14 de mayo de la revista, ya acá estábamos perdiendo, y por eso el título también, ante el combate final, ¿no? Esto que de Malvinas, muchos lo han olvidado. Yo creo que tendrían que ir a YouTube y ver toda documentación de esto, porque es muy interesante y marca un antes y después en el país, ¿no? A ver si encuentro algo más, ahora les muestro. Bueno, acá tenemos parte del triunfalismo, ¿no es cierto? La bandera argentina en las Malvinas, ¿eh? Se había designado gobernador y demás. Bueno, acá la revista marca un montón de documentación, la conquista del acero, ¿no? Esta gente de las Malvinas, ahí están los tanques de Argentina, teléfono público, esta es la iglesia. Bueno, un montón de toda la prensa, las dos derrotas, la invasión inglesa y este es el gobernador que estaba en las Malvinas, eso para los ingleses folklore. Bueno, y después tenemos ya la parte triste, ¿no? Donde ya en el final, la heroica defensa, Reston Sea Harrier. Esta documentación está toda disponible acá, ¿no? En casa, los abuelos, así que cualquier cosa está a disposición de ustedes. Bueno, vamos ahora a hablar un poco. Bueno, gente, quería comentarles algo sobre todo esto, ¿no? En este episodio, ahí les puse lo de Malvinas y previamente puse algo de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que merece un tiempo lo de Malvinas porque fue un hecho bastante importante, marcó la vida nuestra, del país. En fin, fue un momento bastante complicado. Si bien en muchos lugares se vivió superficialmente, porque los argentinos somos así. Ustedes van a decir, abuelo, bueno, pero siempre, digamos que uno ve la parte negativa. Ay, sí, somos jodidos, somos un pueblo jodido. Así estamos, por eso estamos donde estamos. Repetimos los errores. Bueno, para ubicarnos un poquitito, yo puse lo de la Primera Guerra, porque ahí marcó que Argentina, ahí ya que empezamos a quedar afuera de la historia del mundo. ¿Por qué? Como estaba aliado más que nada el gobierno, que era militar, y después Perón eran fascistas, eran más bien de la derecha. Las Fuerzas Armadas eran más bien hitlerianas, del estilo así rígido de la Germania. Tal es así que, por ejemplo, nuestros soldados, el casco de guerra era el que usaba el ejército alemán. Y Perón, que hay que estar vinculado a la historia nuestra, porque todavía estamos hablando de Perón, ya se murió. Él estaba más bien yo creo que ya lo comenté, estaba más con la parte del fascismo de Mussolini en Italia. Pero al estar, lógico, la historia hubiera sido diferente si hubieran ganado los alemanes. Pero bueno, se dio lo que creo que tenía que ser, ¿no? Si no, no sé qué hubiera pasado. Hay que preguntar a los judíos, ¿no?
Y entonces, al no alternar en fijar una posición, porque había muchos intereses, entonces antes de fijar una posición a favor de los aliados, se mantenía neutral Argentina, ¿no? Y eso podía estar bien visto, digamos, como Luxemburgo, que era en el centro de Europa, que eran los mismos países que estaban en conflicto necesitaban disponibilidad de dinero. Entonces buscaban un lugar donde podían mover libremente sus fondos. Entonces buscaban lugares así, ¿no? Por ejemplo Luxemburgo. También en otro momento fue Suiza. ¿A qué voy con todo este cuento? Que había intereses creados, lógico, porque el otro día, recién me enteré, uno se va enterando de a poco, por ejemplo, un señor de la policía, un jerarca, digamos, capo de la policía holandesa, él a los judíos se hacía como amigo de ellos y a cambio de joyas o que él les iba a cuidar su dinero, les prometía seguridad y que no iban a ser secuestrados por los alemanes o por los afines al régimen nazi. Y bueno, y la gente creyó y así él se hizo una fortuna. Bueno, es una historia larga, después investiguen si tienen Netflix, y es muy interesante esta historia. Acuérdense de este personaje holandés que da la circunstancia que cuando se descubre toda esta maniobra, lo busca para matarlo, ¿a dónde se le refugia el tipo con toda la guita? Adivinaron, en Argentina. Y no solo eso, sino que el general Perón y Evita también, porque los dos lo conocieron, lo tomaron para que armara lo que en aquel entonces venía a ser la CIDE, o sea, una red de espionaje en Argentina, aquí para los mismos conciudadanos. Bueno, esto alguno puede ser que alguien puede ser que no me crea, bueno, infórmense, vean y van a ver que no les macaneo. Saben que todo lo que les digo es verdad. A veces se me escapa el sí, pero es verdad. Entonces, ¿eso qué pasó? Al mantenerse de esa manera, neutral y con siempre vistas a apoyar al régimen nazi, en el resto de América y principalmente en el norte, donde los países estaban más comprometidos también por intereses comerciales con Europa, hablo del caso de Estados Unidos, no era muy agradable esa visión. Sí era el que colaboró de entrada con los aliados. O sea, cuando Estados Unidos se alía con Inglaterra, la guerrilla, digamos, de Francia y algunos otros países de Europa, Brasil también participa activamente con hombres, armas, en las guerras. No tiene una participación extraordinaria, pero entonces todo eso, por eso es que es el día de hoy, casi 70 años después de la guerra o más, y 70 años después de la guerra, siempre es mejor vista en los gobiernos de Europa y de Estados Unidos y Canadá, Brasil que Argentina, ¿no? Ahora, ¿por qué traigo todo este cuento? Bueno, porque lamentablemente en Malvinas, acá se pensó que igual tendría que haber sido así, por la Organización de Estados Americanos, se pensó que los jerarcas de acá, militares, pensaron que iban a tener el apoyo de Estados Unidos, cuando Estados Unidos estaba ligado a Inglaterra, al Reino Unido. No, eso no cabe.
son como primos hermanos. Así que a un desconocido, a un primo hermano, al más cercano. Indudablemente que es dable mencionarlo que en la posición de Argentina comercializaba, como ya conté hace un tiempo atrás, Argentina le vendía productos tanto a los aliados, a Inglaterra, como también a Alemania, Italia, o sea que jugaba a dos puntas. Bueno, pero vamos entonces, hago toda esta historieta, ¿por qué? Uno dice, ¿por qué Estados Unidos se puso en contra de Argentina, colaboró con los ingleses? Porque sí, porque también ellos son socios, digamos. No obstante, la Organización de Estados Americanos dice que si un país extranjero ataca a alguno de América del Norte, Central o del Sur, todos los países americanos van a actuar en contra de esa potencia extranjera. O sea que ahí no lo cumplieron. Claro, enseguida buscan argumentos, porque acá siempre hay media literatura a un lado, media literatura al otro. Tipo dicen, no, pero acá no fue, el que primero dio el paso fue Argentina, que invadió las Malvinas. Bueno, pero las Malvinas, la ONU está reconocido que son argentinas. Entonces, bueno, pero entramos en una discusión que no tiene fin, ¿no? Siempre prevalece el más fuerte. Ahora, ¿por qué llegamos a Malvinas? Eso es el quid de la cuestión. Ahí en la revista Somos, que yo les mostré, ustedes pueden sintetizar una secuencia de cómo fue la cosa, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué? Bueno, nosotros estábamos pasando, ya saben ustedes, la dictadura del 76, cuando derrocan a Isabelita, del 76 al 82, hasta el 82, que en el 82, hasta el 10 de diciembre, que gana las elecciones Alfonsín y viene la democracia en el 82, a fines del 82. Pero el tema es que bueno, se vivieron de todo. Acá afanaron todos. Por ejemplo, la parte de la economía, que estaba hecha un desastre. Primero empezó bien, después se fue deteriorando. Ahí estaba Martínez de Oz, y que siempre benefició a la parte, a la bancaria, digamos, la parte financiera. En ese periodo donde yo les conté que se cae el Banco Internacional por Sacetro, bueno, todo eso ya lo expliqué antes, pero viene a cuento como antecedente por qué Malvinas. En todo ese periodo tuvimos que la tablita de Martínez de Oz te fijaba cuánto iba a valer el dólar de acá a un año, porque te lo daba día a día cuánto se iba a devaluar, siempre nosotros ligados al dólar. Después que se empezaron a pagar tasas altas de interés en pesos. Entonces yo lo simplifico mucho, pero ustedes van a escuchar la época de la plata dulce o del DM2, y tiene su explicación. Y la caída, ¿por qué la caída de los bancos también? A ver si trato de ser simple. Los bancos de Argentina pagaban altas tasas de interés. El dólar estaba planchado. Tenía esa tablita donde iba marcando cuánto se va a ir devaluando la moneda. Entonces, ¿qué se hacía? Los grandes capitales traían plata del exterior, dólares del exterior, los cambiaban en pesos acá y los ponían a tasa de interés alta. Cuando, como ya sabían cuánto se iba a devaluar el dólar, de acuerdo al plazo que ellos decidían invertir, ¿qué hacían? Vendían, cancelaban los plazos fijos, con los plazos fijos compraban dólares y hacían una diferencia de intereses en dólares. Imagínense que el dólar en el exterior puede pagar un plazo fijo 1 o 2 puntos, 2% anual,
y las tasas de interés que se pagan acá eran 17, 18, 20, 30, 40, entonces al hacerse, estaban recibiendo una tasa del 30-40% o más en dólares, en definitiva, porque después cambiaban, perdían por esa tablita lo que se había devaluado el dólar, que era ínfimo, y aparte lo tenían todo calculado, ya sabían cuánto iba a perderse, y entonces se hacían otra vez de $2 y lo mandaban para afuera. El que tenía algún ahorro, como las tasas eran tan atractivas, espero que me voy a fijar cómo andamos el tiempo, no te voy a tener. Como las tasas eran tan atractivas, la gente, claro, veía que, ¿por qué la plata dulce? Porque había gente que tenía empresas, chicas, pymes, todo eso, comercios, y veían que los bancos le daban mucho más beneficios tener la plata en los bancos, por las tasas altas que se pagaban, que de ahí plata dulce. Entonces decían, no, ¿para qué voy a estar yo acá invirtiendo, trabajando, sin trabajar? Vendo todo, pongo la plata en el banco y vivo de arriba. Mucha gente, todos, la mayoría caímos en esto. Había gente que con lo que cobraba intereses por mes iba y gastaba plata, se compraba ropa, se compraba televisores, todo eso era plata dulce. Eso no podía, una vez se iba a terminar, no podía mantener, una cosa así no se puede mantener nunca. En ese momento era el famoso DM2 y los viajes a Miami, porque los argentinos viajábamos a Miami, nosotros no, pero por ejemplo, Gladys, mi hermana fue para el colegio y compraba, claro, acá el dólar estaba planchado y entonces vos te sentías que con el poder adquisitivo iban allá y decían, este televisor, y dame dos, ¿viste? Porque ahí viene el dame dos. Yo recuerdo que, por ejemplo, Gladys trajo para el colegio un equipo de audio, que en ese momento acá ni existía, que la fui a buscar a Ezeiza porque me pidió, el colegio mucho no se movía, ella lo compró para el colegio y fuimos con el Fiat 600, fui a buscarlo a Ezeiza y lo llevé al colegio, al Kennedy. En fin, la cuestión económica estaba compleja y se fue agravando porque después, ¿qué pasó? Como eso no se pudo mantener, vino la devaluación, se fue todo al diablo, se perdieron todos los ahorros, quebraron los bancos, fue un desastre. Entonces de ahí Videla lo fletan, a Martínez también, pero el daño ya estaba hecho y las fortunas se habían hecho. También en ese tiempo estaba la 1050 que les voy a comentar en el próximo, porque ya estamos terminando. La abuela está bien, ya pronto va a ser algún mensaje, espero, que ahora está descansando, pero lo de la circular 1050, que eran créditos hipotecarios, y se los menciono porque después va a venir un episodio donde voy a comentar qué pasó, y también de ahí la fortuna de mucha gente, entre ellos, por ejemplo, los Kirchner. Hubo gente que se benefició con esa circular 1050, que después vamos a charlar sobre eso. Por ahora los dejo, espero a ver si puedo redondear en otro video toda esta cuestión de las Malvinas, por qué llegamos a las Malvinas y qué pasó en Malvinas. Gracias por el aguante y nos vemos en un rato.